Ahora sí, el comienzo del fin les llama la atención, ¿no? Pero no se asusten, porque el Señor nos tiene algo muy provechoso para esta mañana. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia. Ayúdame a hablar claramente de tu evangelio para honra y gloria tuya. Y muévenos a servirte con humildad, reconociendo que eres suficiente para nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estamos en una serie sobre el libro de Hechos. Y una característica del libro de Hechos es que es una especie de puente en el Nuevo Testamento. Están los evangelios, los 4 evangelios, y después vienen las cartas Romanos, las cartas de los apóstoles a la iglesia, etc. Pero si no tuviera el libro de Hechos, no entenderíamos el evangelio y después hay cartas a la iglesia. Falta algo entre medio. Y eso es el libro de Hechos. Es un puente. Dentro de muchas cosas, obviamente, pero es un puente. El libro de Hechos tiene que estar presente en el canon. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Perdón, me equivoqué. Ahí está. Jesús nació, ¿no es cierto? Lo hemos visto, lo celebramos. Jesús también murió. Lo celebramos o lo conmemoramos hace unas semanas atrás. Pero resucitó, gloria a Dios. Nos da sentido a esto. Todo lo que ustedes ven aquí está en el libro, en los evangelios, ¿no es cierto? Pero posteriormente ascendió. Y aquí empezamos con el libro de Hechos. Ascendió. Ahí estuvimos predicando Martín, Sebastián, Pablo la semana pasada. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, la promesa, Señor. Y con esto nace la iglesia. Nosotros somos herederos. El libro de Hechos tiene 28 capítulos, pero nosotros hoy día, en cierta medida, también estamos escribiendo un capítulo del libro de Hechos, porque somos parte de la iglesia del Señor. Bueno, el comienzo del fin. Esto lo vamos a ver en 4 partes. El esquema, simplemente Pedro. Ahí están los versículos del 14 al 15. El Antiguo Testamento, del 16 al 21. Solo Cristo, del 22 al 36. Y la respuesta, del 37 al 41. Pedro, simplemente Pedro. Y es bueno recordar quién es Pedro. ¿Quién era antes Pedro? Simeón en hebreo, Simón en griego, Cefas o Pedro en arameo. Casado. De hecho, su esposa lo acompañaba en sus misiones. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 9:5. Padre de Jonás, o sea, hijo de Jonás. El padre se llamaba Jonás. Y hermano Andrés, discípulo de Juan el Bautista. Y Pedro, éramos colegas con Pedro, porque Pedro era marino, era pescador. Así que algo tenemos en común con Pedro. Pero en Hechos 4:13 sale que no era instruido en la ley. O sea, según lo que dice ese pasaje, los que opinaban de eso, decían que no tenía estudios, no tenía preparación académica, quizás no había ido al Sanedrín o a la sinagoga, no me acuerdo cómo. También formó parte del círculo íntimo de Jesús, con Pedro, Santiago y Juan. Pero el Pedro de antes también era vocero de los 12 apóstoles. Pero Pedro tenía características que nos hacen pensar de por qué ahora en Hechos
estaba hablando tan empoderado? ¿Por qué? Resulta que le faltaba sumisión. Era orgulloso, tenía exceso de confianza, era impulsivo, impetuoso, tenía una devoción impulsiva. Y eso lo podemos ver en Mateo 14, 28, cuando se baja de la barca y va donde Jesús, en el mar de Galilea. O en Marcos 14, 29, y que le dice a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no. Y resulta que en Mateo 26, 69, 75, lo negó 3 veces. ¿A quién se parece? ¿Se parece a nosotros en algo? Todos somos Pedro, en alguna medida. Pero aquí hubo un después. Un después. Y nosotros también tenemos un antes y un después. Fue testigo de la resurrección, testigo de la crucifixión y testigo de la resurrección. Vio ascender al Señor al cielo y fue lleno del Espíritu Santo. O sea, el Pedro del antes es un Pedro y el de después es un Pedro reloaded, Pedro recargado. ¿Pero recargado de qué? Del Espíritu Santo. Y con esa autoridad habló. Y en el capítulo habla de que, con autoridad, poniéndose de pie, alzó la voz y les dijo a los judíos que estaban ahí: esto sea notorio, oíd mis palabras. Y lo primero que dice es que no estaban borrachos, no eran anglicanos después del asado, el día sábado. Perdón, los anglicanos. Pero no era eso. Hablaba con autoridad. Eran como las 9 de la mañana. Todo esto difícil que a las 9 de la mañana, algunos sí, pero nosotros no. El sermón de Pedro solo puede ser explicado, después de todo lo que les acabo de decir del antes de Pedro, por el poder del Espíritu Santo obrando en él. No hay forma de no entenderlo así. Y la razón por la cual esto es importante es que la historia de Pedro es la historia de nosotros, de cada cristiano. Todos tuvimos un antes y gracias a Cristo, gracias a Dios, tenemos un después. Y gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, somos hijos de Dios también y lo reconocemos como tal. Dios muestra misericordia hacia nosotros. El Antiguo Testamento, y aquí de lleno entramos al sermón o al discurso de Pedro. Entonces, entre el 16 y el 21 pasan varias cosas. En primera instancia, obviamente, Pedro capta la atención del público. ¿Y cómo lo capta? Hablando del profeta Joel, que para todos ellos era conocido. Y el profeta Joel habla de los postreros días, del fin del mundo. Y esto hace referencia a Joel capítulo 2, versículo del 28 al 32, para que después lo puedan buscar en su Biblia. Y habla del derramamiento del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, que es lo mismo que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y ese derramamiento es a todo su pueblo. Y habrán señales en los últimos tiempos. Ya habla de los sueños, de las profecías, de los sueños, las visiones, de señales en el cielo, en la tierra, en el sol y la luna. Aquí hay cosas que aún no se han cumplido. Pero lo principal de esto es que en ese momento Pedro les dice a estos judíos que se está cumpliendo la profecía de Joel en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo y que marca
el comienzo del fin para nosotros. Con Pentecostés, como dije, se cumple la profecía. Y desde este momento nos encontramos en los últimos tiempos. Desde ese momento hasta ahora. Pero el Espíritu Santo no actuó solamente en Pentecostés. El Espíritu Santo sigue actuando hoy día. Y de hecho Jesús nos dice en Juan 15:26 lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y también dice en Juan 16:7, 8, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, eso es Jesús. Si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. O sea, era necesario que Jesús ascendiera para que el Espíritu Santo viniera y diera testimonio de Jesús. Y estamos en un tiempo de gracia, porque en el versículo 20, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, antes de su segunda venida, antes de que venga el día del Señor grande y terrible, como dice en Joel 2:31. Ese día vendrá a salvar, pero también a juzgar. Aún hay tiempo. Usemos la gracia que nos dio el Señor. Por gracia tenemos este tiempo. Bueno, aquí claramente captó la atención de los judíos que están ahí. O sea, con esto que alguien le hable de los últimos tiempos, inmediatamente uno, los últimos tiempos, usted queda inmediatamente enganchado quizás. Pero aquí viene el plato de fondo. Bueno, ahí tenía un resumen de lo que acabo de decir, por si acaso. Solo Cristo. Aquí Pedro, en estos versos, habla sobre los elementos esenciales que puede tener la predicación apostólica. Y que quiero que lo trasladen porque creo yo son los elementos esenciales que debería tener toda predicación. ¿Ya? Jesús, persona histórica, en el verso 22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Esto está pasando entre 40 y 50 días después de la resurrección. Los judíos que estaban ahí conocían que hace 3 años había un ministerio, un supuesto Mesías que sanaba y todo. O sea, era conocido para ellos esto. O sea, es una persona histórica, real. Otro elemento, la crucifixión, el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aquí me quiero detener un poco porque esto es súper importante. Dios no estaba improvisando. Dios tenía claramente un propósito, un plan. No es que se le haya olvidado algo, entonces improvisó y dijo, voy a mandar a Jesús a morir para que... No, Él tenía claramente determinado todas las cosas. Dios tiene el control de la historia. Prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Pero claro, esa muerte, después hablamos de la resurrección. Y en versos 22 al 36, Pedro lo menciona en 2 lugares. En el 24 y después lo vamos a ver en el 31-32. ¿Y qué es lo que dice el 24? Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús venció a la muerte, derrotó la muerte.
Y claramente aquí, nuevamente, como toda predicación debería tener, hay referencias al Antiguo Testamento. Se van cumpliendo cosas, anunciaban cosas en el Antiguo Testamento y ahora se están cumpliendo. Y una de esas es la que habla David en el Salmo 16, específicamente en el verso 10. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol o en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Directamente hablando de la resurrección del Señor. Y es así que después, finalmente termina hablando y revelándoles a los judíos que estaban ahí, el Mesías prometido. Este Cristo, el cual padeció, el cual fue anunciado por David, es el Cristo. Perdón, y ahí está. Bien. 26, a ver, espera, un poquito. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí se revela que el que padeció es realmente el Mesías que estaban esperando los judíos. Y aquí viene la respuesta. Hay una respuesta de parte, porque se les revela algo impactante. Ellos tenían una forma de ver las cosas y Dios, a través de la predicación de Pedro y el poder del Espíritu Santo, les revela a Cristo. Y todo tiene sentido. Entonces, ¿qué les pasa a estos varones que estaban escuchando? Su corazón se compungieron de corazón. ¿Y qué significa eso? Herida la conciencia, profundamente conmovido, tristes y preocupados. Y claramente después de eso preguntan, ¿y qué hacemos? Porque estamos en los últimos tiempos, va a venir el Señor. ¿Qué hacemos? Él es el Mesías, nosotros lo crucificamos. O sea, estoy perdido. Pero no está perdido. ¿Y qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está el punto de inflexión. Claramente la predicación de Pedro produce en ellos fe. Y esa fe, y por eso que pongo ese acrónimo ahí, si lo pueden ver, el FAO, para que se acuerden, y creo que alguna vez lo dije en otra oportunidad, fe. La fe debe producir arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero para que todo eso sea efectivo, pues tenemos que obedecer. Fe, arrepentimiento y obediencia. Entonces el punto de inflexión nos dice que hay que cambiar de dirección, tomar una decisión al respecto. O creo o no creo. No hay medias tintas. Y otra cosa importante que habla Pedro aquí, aparte del arrepentimiento, habla del bautismo. Y el bautismo es una señal, un símbolo externo de una realidad interna. Somos hijos de Dios, somos perdonados, somos restaurados. Pero el símbolo externo de eso es bautizarse. Así que si hay algunos hermanos de aquí, como lo hicimos en Puerto Font, por ejemplo, si quieren bautizarse, expresar esa voluntad de que Dios me ha transformado internamente, expresarlo públicamente, bueno, los invito a hacerlo.
Si ustedes están aquí, ya sea presencial o online, saludos a los que están online, Dios nos llama a esta hora a reconciliarnos con Él y a cambiar de dirección. Si estás por primera vez en la iglesia, claramente este mensaje es para ti, porque estamos en los últimos tiempos. No le he puesto fecha, simplemente he dicho que estamos en los últimos tiempos. Y si ya llevamos tiempo en la iglesia, tengo dos preguntas que hacerle. ¿Qué áreas de tu vida aún no se entregan a Dios? Examínate. Tu dinero, tu trabajo, tu sexualidad, tu familia. ¿Hay algo que aún no le hayas entregado al Señor? ¿O qué área de tu vida necesitas un refuerzo o está débil? Tu carácter, claramente esa es mi falla. Yo reconozco abiertamente que mi carácter es complicado. Sí. La humildad, la confianza, sobre todo ahora en estos tiempos de que vivimos con miedo. Ayer asesinaron a 3 carabineros y tengo entendido que eran cristianos. Dios quiera que estén con él en este momento. Gloria a Dios por eso. Pero su familia, el dolor que están sintiendo. Pero ellos tuvieron la oportunidad de conocer al Señor. Ellos salieron a patrullar y no sabían lo que les iba a pasar. Y están con el Señor. El dominio propio, la paciencia, tu fe y paz. ¿Qué área necesitas reforzar? Todos tenemos, nadie es perfecto aquí. Todos necesitamos reforzar algo. Y aquí hay una promesa. Ahí. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Si en tu casa tu esposo no es cristiano, hay una promesa. Si tus hijos son rebeldes, hay una promesa. Si tu mujer no conoce al Señor, también hay una promesa. Tengamos fe. El Señor tiene el control de la historia. Y quizás hoy día, porque ese día hubo 3.000 personas que aceptaron a Cristo, bueno, quizás aquí está el 3001. Ahora, en términos prácticos, la vida de los primeros cristianos, y aquí ustedes me tienen que ayudar, porque tienen su Biblia o su teléfono y complete la oración. A ver si son capaces de completar la oración. Y perseveraban en la... estamos con opiniones divididas. Ya, ¿quién dice oración? A ver, levanten la mano. No. En la... unos con otros, en él y en las... Bien, la final estamos bien. Ya, los voy a ayudar. Ahí está. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en el conocimiento de la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, o sea, en la vida comunitaria de la iglesia, y no solamente el domingo, y no en el café, sino en la semana. Partimiento del pan, la Santa Cena, y finalmente las oraciones, que de repente las tenemos en caso de emergencia, rompa el cristal. Ahí oramos. Pero francamente, y también yo soy parte de eso, debemos orar más. Y no orar para que se cumplan las cosas. Orar para buscar la presencia y la voluntad de Dios. No es un pliego de peticiones que uno llega. Es tener una relación con Cristo.
Y aquí, así estamos a veces. Y ahí oramos. Señor, ¿qué hago para que me vaya bien? No sé, esta vida tan complicada. ¿Qué hago, Señor? Bueno, ¿cómo debemos vivir los cristianos del siglo XXI? Al igual que los del siglo I. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay internet, hay transmisión online, tenemos Biblia en papel, tenemos electrónica, pero en el fondo es lo mismo. ¿Y qué debemos hacer para vivir en este siglo XXI con todos sus problemas y beneficios? Cumplir la palabra del Señor, que no garantiza que nos va a ir bien, pero nos garantiza que cuando estemos en su presencia vamos a ser recibidos como hijos de Dios en el paraíso. Eso es lo importante. Bueno, Dios tiene el control de la historia. Lo sigo diciendo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y no significa que nos tenemos que aislar del mundo. Todo lo contrario, hay que vivir en el mundo para poder cumplir el mandato que nos dio Jesús. Entonces, repasemos. Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó, ascendió al cielo y nos está preparando morada. Mandó al Espíritu Santo y que al día de hoy está obrando en su iglesia. Nació la iglesia. ¿Y qué es lo que falta? Falta que vuelva. Gloria a Dios. Es lo único que falta. Hermanos, los llamo a que pensemos en esto. Y tal cual como los hermanos que estaban en Hechos 17:10, la predicación en Berea de Pablo y Silas. Ya de noche los hermanos hicieron que Pablo y Silas partieran inmediatamente hacia Berea. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana recibieron el mensaje. Y aquí viene lo que les quiero decir. Y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. Hermanos, busquemos al Señor en su palabra. Y el Espíritu Santo nos va a revelar sus maravillas. Oremos. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por estar acá reunidos en tu nombre. Gracias porque tú eres suficiente para nosotros, porque tú nos salvaste, porque nos das herramientas para poder conocerte, porque están los medios de gracia, porque podemos recurrir a ti cuando estamos cansados, porque tú eres misericordioso y por tu gracia aún podemos llegar a ti, Señor. Eso se va a terminar un día, cuando tú vengas. Ayúdanos en este momento a conocerte, a vivir y a hablar de ti, Señor, a demostrar, no tanto con palabras, sino con el ejemplo que tú eres el Rey y el Señor de nosotros. Tú tienes el control de la historia. Toma el control de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya. Esto lo voy a dejar acá.